Regulación del estrés. ¿Qué es el sistema endocrino? Es un sistema del organismo compuesto por un conjunto de glándulas que segregan hormonas hacia el torrente sanguíneo. Su función es regular el funcionamiento y crecimiento del cuerpo mediante hormonas. ¿Qué es una glándula? Una glándula es un conjunto de células cuya función es sintetizar hormonas para liberarlas en la corriente sanguínea o en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior. Las principales glándulas del sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal y los órganos reproductores, ovarios y testículos. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia química segregada por glándulas endocrinas. Son derivadas de macromoléculas y su función es ejercer algún tipo de efecto fisiológico sobre las células. Los efectos de las hormonas son más lentos que los estímulos nerviosos, duran más tiempo y suceden a distancia del lugar original de secreción de la hormona. Con esto podemos saber qué es el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés puede ser definido como un proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento cuando la demanda del ambiente, laboral, social, etc., es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen. Se van a desarrollar una serie de reacciones adaptivas de movilización de recursos que implica activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas, de las cuales las más importantes son la ansiedad, la ira y la depresión. Causas del estrés. El estrés depende de la psicología y la biología de cada individuo. Casi cualquier cosa puede causar estrés y tiene diversas consecuencias. Las causas más comunes del estrés son duelo, problemas familiares, asuntos financieros, enfermedad, trabajo, colegio, falta de tiempo, mudanza, relaciones sociales. Los agentes estresores. El concepto de estresor, desencadenante de estrés, factor de estrés, describe todas las cargas o exigencias externas que provocan una reacción de estrés. Pueden ser estímulos de entorno físico, como frío, calor o ruido, estímulos internos propios del cuerpo, dolor, hambre o sed, estresores mentales como exámenes, urgencias laborales o una gran responsabilidad, estresores sociales como discusiones, separaciones, pérdidas de un ser querido o aislamiento. Respuesta fisiológica del estrés. El sistema neuroendocrino se activa ante estados o situaciones estresantes donde acelera el funcionamiento de las glándulas adrenales o suprarrenales. El hipotálamo segrega la hormona CRF, factor liberador de corticotropina, que actúa sobre la hipófisis, provoca la secreción de la hormona adenocorticotropa. ACTH. Esta secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales. Las glándulas adrenales son pequeñas glándulas ubicadas sobre los riñones. Su estructura es la corteza adrenal, donde se producen dos grupos principales de hormonas, la glucocorticoides, cortisol, cortisona y corticosterona, que se refieren a los niveles crecientes de la glucosa de sangre, y los andrógenos, hormonas sexuales, y la médula adrenal, que lanza en la circulación sanguínea las hormonas epinefrina o adrenalina y norepinefrina, noradrenalina, para provocar aumentos en la producción cardíaca y la tasa metabólica, la vasoconstricción y la reducción de la peristalsis gastrointestinal. El sistema nervioso vegetativo mantiene la homeostasis, es decir, la capacidad del organismo para presentar una situación físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. Para ello, el cuerpo o el organismo movilizan los diferentes sistemas para la autorregulación. Hormonas relacionadas con el estrés. Cortisol, hormona esteroidea. Ante la aparición de un evento estresante, el cerebro genera una serie de señales que viajan hasta las glándulas adrenales, las cuales comienzan a liberar grandes cantidades de cortisol. Una vez liberado el cortisol, este se encarga de la descarga de glucosa en la sangre. La glucosa genera una gran cantidad de energía en los músculos, los cuales pueden moverse con mayor rapidez y ofrecer una respuesta al estímulo mucho más inmediata. Cuando el elemento estresante desaparece, los niveles de cortisol se restauran y el organismo vuelve a la normalidad.
Glucagón, hormona hiperglucemiantes, es decir, sube azúcar producida en el páncreas. Ante una situación de emergencia o estrés, el páncreas libera grandes dosis de glucagón al torrente sanguíneo para cargar de energía nuestro cuerpo. Este desequilibrio hormonal, aunque útil en situaciones de amenaza, puede resultar peligroso en algunas personas que padecen algún tipo de diabetes. Dopamina. Es el neurotransmisor encargado de las sensaciones placenteras. Sin embargo, también participa en la toma de decisiones, en la regulación del aprendizaje o en la memoria, y en la coordinación muscular. Ante una situación de estrés agudo o puntual, el organismo reacciona liberando dopamina. Hans Seyle nació en Viena en 1907. En 1926 empezó a desarrollar su famosa teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias de lesiones o enfermedad. Fases del estrés, síndrome general de adaptación. El origen histórico del concepto estrés parte de las investigaciones que realizó Hans Seyle en el año 1936 y que dieron lugar al llamado síndrome general de adaptación. Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Fase alarma. Se produce una reacción de alarma durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal. Se rompe el equilibrio y se activan los mecanismos de regulación de homeostasis. Fase de resistencia. El organismo intenta superar, adaptarse o enfrentar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo. Fase de agotamiento. Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes. Tipos de estrés. Eustrés, el estrés bueno. Distrés, el estrés malo. Estrés agudo es el más común de los tipos de estrés. Aparece rápidamente y suele ser de corta duración. Es el estrés más intenso. Estrés episódico agudo. Se refiere a una situación en la que el estrés agudo parece ser una forma de vida. La vida está constantemente llena de eventos estresantes uno tras otro. Estrés crónico. Es el tipo de estrés que surge de eventos de larga duración y de circunstancias que están fuera de tu control. Aparece por una sobrecarga del organismo debido a la exposición prolongada y continua al episodio estresante. Las consecuencias generadas por estados prolongados del estrés crónico son fatiga y desgaste muscular, diabetes, hipertensión. Trastornos. Físico. Enfermedades coronarias, por el aumento de presión sanguínea provocado por la secreción de norepinefrina y cortisol. Trastornos endocrinos. La hiperfunción del sistema endocrino puede acabar causando diabetes de tipo 2, producida por el aumento sistemático de la glucosa en la sangre. Trastornos respiratorios. El estrés crónico hace que tengamos una mayor probabilidad de sufrir alergias, apnea del sueño, que son cortes de la respiración mientras se está durmiendo, que disminuye la calidad del sueño, y asma. Psicológicos. Trastorno adaptivo. Se caracteriza por una reacción emocional y conductual no saludable ante una situación identificable y prolongada de estrés. Síndrome del colon irritable. Está provocado directamente por una situación que cause estrés intenso o un estrés prolongado. La hiperactivación del sistema endocrino debido al estrés puede provocar un aumento de sensibilidad en los órganos internos, como el colon o el intestino. Trastorno por estrés postraumático. Este trastorno se da como consecuencia de una experiencia traumática y provoca un estrés agudo, como sufrir abusos sexuales o presencia de una catástrofe.